tarde participar en esta conferencia con el título Contra la teología liberal. Es un gozo porque creo que es un tema tan importante y tan relevante para los tiempos en que vivimos, tiempos de gran escepticismo y gran confusión religiosa. El tema que me toca es la doctrina de la Iglesia. Y me gustaría comenzar con una lectura de la Biblia que se encuentra en Mateo 16. Mateo 16 a partir del versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este mensaje quiero mostrar cómo al abandonar la autoridad final de las Escrituras, la teología liberal no solo cambia el mensaje del Evangelio, sino también cambia el concepto bíblico de la iglesia. Abandona la visión de la iglesia que Jesús tenía en mente cuando dijo: edificaré mi iglesia. Y como consecuencia, al final, lo que logra la teología liberal es edificar otro tipo de organización religiosa que, aunque puede parecerse a la Iglesia de Cristo, en realidad no lo es. Quiero comenzar con la pregunta: ¿qué es la Iglesia? Cuando consideramos esta pregunta bíblicamente, ¿cómo definimos la Iglesia? En la Biblia, la Iglesia no es cualquier grupo de personas que dicen ser cristianos y se reúnen por cualquier motivo para hablar sobre asuntos de interés mutuo. Más bien, la visión bíblica de la Iglesia es de una comunidad de personas que han nacido de nuevo y que se reúnen para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Se reúnen en el nombre de Jesús para darle gloria como el único Señor y Salvador de los hombres. En otras palabras, la iglesia verdadera es una comunidad sobrenatural, una comunidad creada por Dios mismo, por su infinito poder, conforme a la verdad de su palabra. Pero debo señalar que, como muchas doctrinas en la Biblia, la doctrina de la Iglesia se revela de forma progresiva en las Escrituras. De hecho, ha sido revelada a lo largo de muchas generaciones y muchos siglos, y solo llegó a la revelación plena en el Nuevo Testamento, cuando Cristo por fin llega al mundo para establecer su Iglesia. La palabra iglesia viene de una palabra griega, eclesia, que significa una congregación o una asamblea de personas. Y la idea detrás de esta palabra es que esas personas han sido llamados de un grupo más grande, o sea, un grupo selecto de personas que han sido llamados para congregarse y reunirse con un fin específico. Esta es la palabra que los traductores de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, escogieron para traducir la palabra hebrea kahal. Y kahal significa lo mismo, una asamblea, una congregación de personas.
Y es interesante notar que desde el principio del mundo, Dios siempre ha tenido una congregación de adoradores. Leemos en Génesis 4, poco después de la caída del hombre, después de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, que Adán y Eva tuvieron otro hijo, y ese hijo se llamaba Set, pero después Set tuvo un hijo y llamó su nombre Enos. Y leemos en Génesis 4:26 que en los días de Enos los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y es curioso, ¿no? Porque hay creyentes antes de Génesis 4:26, pero dice que hubo un comienzo de algo en los días de Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y yo creo que estamos hablando aquí del principio del cajal de Dios, de la congregación del Señor. Esa asamblea de personas llamadas por el nombre de Dios para adorarlo. El comentarista John Gill ha dicho sobre Génesis 4:26, Adán y Abel y todos los hombres buenos habían invocado el nombre del Señor y lo habían adorado antes de este tiempo personalmente y en sus familias. Pero ahora, como las familias de los hombres buenos eran más grandes y numerosas, se unían en el culto social y público. O como puede pensarse que antes de este tiempo había asambleas públicas para el culto religioso, puede ser que se hayan descuidado y ahora hayan sido revividos con más celo y vigor. Lo que está claro es que a partir de los días de Enos, Dios siempre tenía una congregación de personas compuesta de varias familias que se reunían con el propósito de adorar al Señor juntos, invocando su nombre. Pero sabemos que muy pronto en la historia del mundo, la mayoría de los hombres apostataron del verdadero Dios. Esto es la razón por la que Dios tuvo que destruir el mundo con el diluvio. Pero varios siglos después del diluvio, Dios separó a un pueblo para sí mismo, el pueblo de Israel. Y entró en un pacto especial con este pueblo, dándoles la señal de la circuncisión como una marca de identificación y como una señal y un sello de las promesas que había hecho a ese pueblo, promesas de una tierra prometida, promesas de su bendición, de su presencia divina. Más tarde, Dios entró en otro pacto con este pueblo en el monte Sinaí, cuando les entregó la ley. Y posteriormente, en los días de Roboam, la nación fue dividida en dos. Y en ese momento de la historia, cuando Dios juzgó a la nación del norte, la nación de Israel, muchos judíos fueron absorbidos por las naciones paganas a su alrededor. Pero Dios siempre preservó a un remanente. Y después de 70 años en exilio, un remanente de judíos volvieron a la tierra prometida para reconstruir la santa ciudad, para reconstruir el templo y allí esperar la venida del Mesías. Y allí acaba el Antiguo Testamento. Pero con la llegada del Mesías prometido, Jesucristo, y con el establecimiento del nuevo pacto que el profeta Jeremías había anunciado de antemano, pues vemos lo que se puede describir como una reestructuración dramática de la congregación del Señor. Esta reconstrucción se lleva a cabo como fruto de una serie de acontecimientos que sacan al pueblo de Dios de la era de las sombras a la era de la plena luz del día. Y a partir de ese momento, todos los creyentes en todo el mundo, tanto judíos como gentiles, si confiesan a Cristo como Señor, si demuestran los frutos
de una fe sincera y genuina, una sumisión al señorío de Cristo, son admitidos a la congregación del Señor bajo el nuevo pacto mediante el bautismo. Así que cuando yo hablo de la iglesia en este mensaje, estoy pensando sobre todo en la iglesia tal como existe hoy en día, en esta forma reestructurada bajo el nuevo pacto. O sea, lo que llamamos la iglesia del Nuevo Testamento. Y por definición, esta iglesia es un cuerpo de personas regeneradas, personas que conocen y aman al Señor Jesucristo, que creen en el Evangelio de su salvación con todo su corazón, que han sido justificados por la fe en Él y en su sangre, y tienen la ley de Dios ahora escrita en sus corazones. Y hay tantas imágenes hermosas para describir esta iglesia en el Nuevo Testamento. Se describe como un rebaño de ovejas que vive bajo la mirada benévola de su gran pastor. Se describe como la novia apartada para Cristo, que espera con gozo el día de la gran fiesta de bodas. Se describe como un cuerpo cuyos miembros trabajan de forma coordinada para servirse mutuamente y para la edificación mutua. Se describe como una galaxia de estrellas brillantes que brillan en la oscuridad de este mundo caído y oscuro. Pero yo quiero enfocarme en esta tarde en otra imagen de la iglesia que se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Y es la iglesia como un edificio que Cristo mismo está construyendo para ser una morada del Espíritu Santo. Un templo santo en el que Dios es adorado y su nombre glorificado. ¿Y por qué quiero enfocarme en esa imagen de la iglesia? Porque es una imagen que nos llama la atención al hecho de que la iglesia tiene un fundamento. ¿Y por qué es importante reconocer eso? Porque cuando consideramos lo que es la teología liberal, nos daremos cuenta enseguida de que la manera principal en la que la teología liberal ha atacado la iglesia y de hecho ha destruido la iglesia en muchos lugares, es precisamente por atacar lo que es el fundamento de la iglesia. O sea, la iglesia no puede ser construida, no puede crecer, no puede ser fuerte si no tiene el fundamento sólido que Cristo, el gran constructor, quiere que tenga. Entonces, quiero ver algunos pasajes para considerar cuál es ese fundamento. ¿Cuál es el fundamento verdadero de la iglesia de Cristo? Y hemos leído al principio de este mensaje de Mateo 16 una descripción de la iglesia. Es un pasaje muy interesante. Jesús habla de su iglesia en respuesta a la confesión que hace Pedro, cuando Jesús les lanza a sus discípulos esta pregunta: ¿quién decís que soy yo? Y Pedro responde de forma impulsiva, como siempre lo hace, ¿no? Y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta respuesta provoca una respuesta de Jesús gozosa. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús se alegra en gran manera porque ve que Pedro tiene una fe firme en su identidad como el Hijo de Dios, como el Salvador enviado al cielo para salvar a los hombres. Hay otros conceptos de su identidad. Y él menciona algunos, ¿no? Los discípulos algunos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres una persona santa, algunos incluso piensan que eres Juan el Bautista, resucitado de entre los muertos.
Pero Jesús veía que Pedro tenía el concepto más alto posible de su persona. Pedro estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios y le dice que tiene esta convicción profunda, no por su propia sabiduría, no por los razonamientos de su propia mente humana, y como si la carne o como si nuestra mente por sí sola pudiera llegar a esta convicción. No, dice, tienes esta convicción, Pedro, porque mi Padre te la ha revelado. Por eso se regocije. Y luego hace un juego de palabras al hablar del futuro fundamento de su iglesia. El nombre Pedro en griego es Petros y se refiere a una pequeña roca o guijarro, pero cuando Jesús habla del fundamento que su iglesia va a tener, usa otra palabra, Petra. Y la palabra Petra se refiere a una losa o un afloramiento masivo de roca. Y esta palabra Petra parece referirse a la majestuosa confesión que ha salido de la boca de Pedro, como si Jesús le dijera, Pedro, tú eres una piedrecita, pero sobre esa roca, esa losa que ha salido de tu boca, esta majestuosa confesión, voy a edificar mi iglesia. Curiosamente, Agustín en el V siglo tuvo esta interpretación de este texto. Él dice, Cristo construyó su iglesia no sobre un hombre, sino sobre la confesión de Pedro. Y esto ha sido quizá la interpretación más común en el mundo protestante, que la roca sobre la que la iglesia está edificada es la confesión de Pedro. Pero debería mencionar que hay varios eruditos evangélicos que tienen otra interpretación, que creen que cuando Jesús señala la Petra sobre la que va a edificar su iglesia, sí se refiere a Pedro, pero no a Pedro como el primer papa, ni tampoco como un individuo aislado. Más bien se refiere a Pedro en su papel como órgano de revelación. O sea, un papel que él iba a compartir con los otros discípulos, porque ellos iban a recibir revelación de parte del Padre para poder explicar todo acerca del Señor Jesús y su obra redentora sin error. Una inspiración infalible, una obra del Espíritu única en sus vidas para convertirlos a todos en órganos de revelación divina, instrumentos en la mano de Dios para establecer mediante su enseñanza el fundamento doctrinal de la iglesia para todos los tiempos. Y es interesante porque esta interpretación de Mateo 16, 18 concuerda con lo que dice Pablo a los Efesios, en Efesios 2 y los versículos 19 y 20. En este pasaje, Jesús está hablando a los cristianos gentiles en Éfeso, que se habían acercado a Dios a través de la fe en Cristo, en respuesta a la predicación del Evangelio. En su vida anterior habían vivido muy lejos de Dios, sin el conocimiento de Dios, el conocimiento del Evangelio. Pablo dice que en vuestra vida anterior vivíais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, a través del Evangelio, se habían acercado a Dios, habían entrado en el templo de Dios, es decir, en esta casa que Cristo está construyendo, su iglesia. ¿Con qué fin? Dice Pablo, para ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien toda la estructura, estando unida, crece hasta ser un templo santo en el Señor. Así que en este pasaje Pablo
describe a los apóstoles junto con los profetas del primer siglo que trabajaban con los apóstoles para reforzar su enseñanza, llama a ellos el fundamento de la iglesia. O sea, los gentiles y los judíos que creían en Jesús estaban siendo edificados sobre los profetas y los apóstoles. ¿Por qué? Por causa de su enseñanza. Precisamente porque Dios escogió a ellos para ser reveladores de su verdad divina, los apóstoles y los profetas del primer siglo cumplieron una función única, una función irrepetible en la historia de la iglesia, porque a ellos les fue otorgada la gran tarea de echar los cimientos de la iglesia, el fundamento doctrinal para la iglesia de todos los tiempos. Y lo que quiero recalcar es que ambas interpretaciones de Mateo 16, y decimos que la roca es la confesión de Pedro, o la roca es Pedro y los otros apóstoles como confesores inspirados, pues todo llega a lo mismo, porque ambas interpretaciones llegan a la misma conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Que la iglesia está edificada sobre Jesús. Esta es la conclusión. Y eso es exactamente lo que dice Pablo a los cristianos en Corinto. Ellos estaban obsesionados con honrar a los hombres. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y Pablo reprende esta actitud carnal. Les recuerda que la iglesia no puede dividirse en camarillas, porque la iglesia es una y tiene un solo fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Dice en 1 Corintios 3:10, por la gracia de Dios que me ha sido dada, como hábil constructor, puse los cimientos, y otro edifica sobre ellos, que cada uno se ocupe de cómo edifica sobre ella, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Entonces, Jesús es el fundamento. Entonces, ¿cómo juntamos esta verdad con lo que leemos en Efesios 2 acerca de los apóstoles y profetas como el fundamento, o lo que leemos en Mateo 16 sobre la confesión de Pedro como el fundamento? Todos estos pasajes llegan a decir lo mismo. Todos se compaginan en su enseñanza si recordamos una cosa. La iglesia que Jesús edifica es una comunidad sobrenatural edificada sobre un fundamento sobrenatural. Y ese fundamento es la verdad revelada acerca de Jesús y su obra salvadora. Esta verdad fue revelada por Dios el Padre a ese grupo selecto de hombres en el primer siglo. A ellos les fue entregada esta tarea. Así que cuando decimos que Jesús es el fundamento de la iglesia, tengamos claro que estamos hablando del Jesús apostólico, es decir, el Jesús predicado por los apóstoles, porque ellos estuvieron con él por 3 años, observaron su vida, le siguieron, le sirvieron, le obedecieron, vieron los milagros que hacía, vieron sus sufrimientos y su muerte en la cruz, presenciaron su resurrección el 3er día. Además, Jesús los comisionó para ser sus representantes escogidos aquí en la tierra. Los invistió con autoridad para declarar la verdad sin error en su nombre. Por eso, Él es el fundamento de la iglesia. Jesús es, pero no cualquier Jesús. Y esto es el punto clave de este mensaje. La iglesia de Cristo no puede ser edificada sobre cualquier Jesús. Tiene que ser el Jesús apostólico. ¿Y cómo abandona la teología liberal este fundamento?
pues abandona este fundamento poniendo en tela de juicio la plena inspiración y autoridad del testimonio apostólico de Cristo. Y para entender cómo esta teología tan errónea surgió, tenemos que entender algo de la historia, ¿no? La teología liberal nació como hija de la Ilustración europea, lo que se llama a veces el siglo de las luces. Y la Ilustración representó una rebelión contra la idea, la misma idea, de que una autoridad externa pueda ejercer dominio sobre la mente de los hombres. En Europa, la comunidad intelectual había llegado a la conclusión de que las autoridades religiosas durante siglos habían abusado de su autoridad, exigiendo al pueblo aceptar con una fe ciega muchos dogmas supersticiosas basadas en la ignorancia. ¿Por qué hicieron eso? Para mantener su propio poder. Entonces decían los filósofos de la época que esta tiranía intelectual sobre la mente de los europeos había esclavizado a la gente y había obstaculizado todo progreso intelectual, cultural y social. Y realmente en el contexto católico romano esa crítica tenía cierta validez. El problema con la Ilustración es la solución que esos filósofos propusieron. Y la solución para ellos era quitar cualquier autoridad externa a la mente humana de un lugar de dominio. O sea, llegaron a la conclusión de que tenían que quebrar o romper los lazos de la mente humana, no solo a la iglesia, sino también a la Biblia misma. O sea, todo tenía que ser sometido al juicio supremo del raciocinio humano. Y esta actitud de rebelión contra cualquier autoridad externa al hombre se vio reforzado durante el siglo XIX con el surgimiento del darwinismo, porque entonces muchos intelectuales llegaron a la conclusión de que el texto de Génesis ya no podía ser creído en lo que enseñaba sobre el origen del mundo, y esta actitud escéptica poco a poco se extendió a todos los libros de la Biblia, y en consecuencia muchos llegaron a esta conclusión. La Biblia, incluso el testimonio apostólico, ya no puede servir como el fundamento inquebrantable de la fe y de la Iglesia. Como dice Alistair McGrath, el liberalismo buscó anclar la fe en la experiencia humana común e interpretar la fe de manera que tuviera sentido dentro de la cosmovisión moderna. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esta solución? El problema es que representa una negación total de la enseñanza bíblica sobre la depravación humana y también sobre la autoridad de las Escrituras. La Biblia enseña con toda claridad que el ser humano es una criatura caída. Cayó en el pecado y el pecado ha afectado incluso la mente del ser humano. La mente de la persona incrédula se ha oscurecido, por lo que es una locura pensar que podemos elevar el raciocinio humano por encima de toda autoridad, incluso por encima de la Biblia, como árbitro supremo de la verdad, porque somos seres caídos. Nuestra mente es finita, falible y caída, sujeta al error. En cambio, la palabra de Dios es pura y sin error. Como dice David en el Salmo 19, la ley de Dios es perfecta
que convierte el alma. Es la misma palabra de Dios porque ha sido dada por revelación divina. Para llegar a esta conclusión, uno tiene que recibir lo que los teólogos llaman el testimonio interno del Espíritu Santo. Tristemente, algunos de los liberales en el siglo XIX llegaron a la conclusión de que incluso nuestro concepto de Jesús tiene que modernizarse y actualizarse. Ya no podemos tomar en serio todo lo que los discípulos de Jesús dicen de Él, porque su testimonio es defectuoso. Así que tenemos que decir y reconocer que Jesús era un hombre de su tiempo, sujeto a los mismos errores de sus contemporáneos, en su forma de pensar, en sus valores, incluso en su teología. Y esa es la razón por la que el teólogo liberal se siente libre de aceptar algunas de las enseñanzas de Jesús y rechazar otras. Puede decir, me encanta lo que ha enseñado Jesús sobre el hijo pródigo, sobre el amor paternal de Dios, pero me da escalofrío lo que dice sobre el juicio y el infierno y rechazo eso, como, digamos, trapos gastados ya del judaísmo que aún se le pegaba a Jesús durante su vida. Pero ya no tenemos que creer esas cosas porque esa era parte de su cultura hebrea. Entonces, el liberalismo rechaza el testimonio apostólico como infalible. ¿Y qué es lo que pone en su lugar? Pues si una persona realmente tiene una visión tan debilitada de la Biblia, de su autoridad, tan desconfiada del testimonio apostólico, entonces no va a inclinarse, no va a sentirse inclinado, mejor dicho, a aferrarse al Cristo predicado por los apóstoles. Lo que le va a interesar es predicar las ideologías, los valores, las preocupaciones actuales de su época. Y luego, usar a Jesús como el portavoz de estas ideas. Así que vas a encontrar en los púlpitos liberales a muchos Cristos diferentes. Y esto es exactamente lo que dijo Cristo en cuanto a los últimos días, que los hombres se cansarían de la sana doctrina y buscarían a maestros que llenara su oído con enseñanzas falsas. Y vemos, hay muchos Cristos falsos en el mundo de hoy. Hay, por ejemplo, el Jesús del Evangelio social, que solo se preocupa por las circunstancias temporales del hombre y quiere cambiar el mundo a través de la política, a través de la obra social. Ahora bien, como creyentes, obviamente, tenemos que demostrar una preocupación por el bienestar material de nuestro prójimo y sobre todo por nuestros hermanos en Cristo. Como dice Santiago, ¿no? Puedes decir a un hombre hambriento y frío, caliéntate y sáciate y seguir por tu camino. El amor cristiano, si es real, debe ocuparse de las necesidades temporales de nuestros semejantes. Pero el Evangelio no puede reducirse a un mensaje de mejora social. Y si el Evangelio que alguien predica se centra únicamente en eso, es otro Evangelio, no es el Evangelio de Jesucristo. Otro Cristo falso es el Cristo del activismo LGBTQ, que es muy popular hoy en día. Este Cristo está muy a favor de que las personas vivan de acuerdo con sus deseos sexuales, sean cuales sean, y aprueba la unión matrimonial de dos adultos si se aman mutuamente, sean o no sean del sexo opuesto. Algunos en este campo, además, sugieren que quizá Jesús mismo fuera homosexual. Y dicen eso, ¿por qué? Porque Jesús vivió solamente con hombres, un grupo de hombres, que sepamos no tuvo novia ni esposa, obviamente, y uno de sus discípulos
que recostó su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena, se llama el discípulo a quien Jesús amaba. Pero ver algo de homoerotismo en lo que realmente fue una expresión de amor fraternal es torcer completamente las Escrituras. Y esto es lo que hacen los teólogos del activismo LGBTQ. Luego tenemos el Jesús de la nueva era, o podemos llamarle el Jesús gnóstico, ese Jesús que te dice que tienes ya la naturaleza de Dios dentro de ti y que deberías intentar ponerte en contacto con tu propia deidad interna a través del yoga, a través de la meditación y otras prácticas. Finalmente, tenemos el Jesús Papá Noel. Este es el Jesús que está alegre todo el tiempo, siempre sonriente, siempre lleno de risas, que promete darte todas las cosas materiales que deseas si solamente haces una confesión positiva para nombrar y reclamar las cosas que te corresponden. Pero te darás cuenta de una cosa, que todos estos Jesuses, aunque van a decir Dios te ama, ninguno va a hablar sobre la ira de Dios, ninguno va a hablar sobre el juicio venidero, ninguno va a llamar a las personas como hizo el Jesús real, al arrepentimiento y la fe en Él para la salvación. Ninguno de ellos van a advertir sobre el camino ancho que conduce a la destrucción eterna. Ninguno suplicará a la gente a que entre por la puerta estrecha y que camine por el camino angosto que conduce a la vida eterna. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos Jesuses falsos? Lo que tienen en común es que todos son ídolos. Son la invención de corazones humanos pecaminosos que buscan encontrar un Jesús mejor que el Jesús proclamado por los apóstoles. Y cuando ves a otro Jesús siendo proclamado desde un púlpito, puedes estar seguro de que el fundamento apostólico de la iglesia ha sido abandonado. Y cuando se abandona ese fundamento apostólico, la iglesia no puede permanecer, no puede seguir creciendo, porque cualquier edificio solo puede crecer sobre una base que sea lo suficientemente sólida y fuerte para soportarlo. Y lo que dice Jesús acerca de nuestras vidas individuales se aplica a toda la iglesia. Tiene que ser edificada sobre la roca. Y la roca es Jesús mismo y sus palabras registradas en la Biblia. De lo contrario, estaremos edificando sobre un fundamento de arena. Y lo que se construye sobre arena se derrumbará al final. La sabiduría humana, la filosofía humana, la imaginación humana, todo lo que contradice la clara enseñanza de las Escrituras es un fundamento de arena, y lo que se construye sobre ese fundamento ni siquiera puede ser considerado la iglesia de Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque ni siquiera Jesús puede edificar su iglesia sobre la arena. El único fundamento sobre el que Cristo edifica su iglesia es la roca, sobre Él mismo. Así que, hermanos, nuestro llamado, si queremos ver a la iglesia crecer y prosperar en nuestros días frente a los ataques del liberalismo, es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para fortalecer el fundamento de la iglesia. Proclamemos, pues, a Cristo. El Cristo apostólico, el Cristo que fue predicado por Pedro, por Juan,
por Pablo, por todos los apóstoles, sus representantes escogidos. Enseñemos todo lo que las Sagradas Escrituras revelan acerca de este Salvador, sin omitir nada y sin añadir nada. Luchemos fervientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. ¿Cuándo? En el primer siglo. Sin alterar esa fe en la más mínima parte. Y al hacerlo, veremos crecer la verdadera iglesia. Porque Cristo mismo, el gran constructor, la edificará sobre ese fundamento sólido que ya ha sido echado. La verdadera iglesia seguirá creciendo y prosperando sobre ese fundamento porque no es una invención humana, sino es una creación divina. Su crecimiento y su triunfo sobre el mundo se basa en la obra del Dios Trino, que garantiza que las puertas del infierno nunca prevalezcan contra ella. Cristo es el constructor y Él usa vasos débiles como nosotros para edificar su iglesia. Él nos capacita por su Espíritu para contender ardientemente por la fe. Perseveremos, pues, en esta gran tarea que tenemos en nuestros días, a la que el Señor mismo nos llama, dando gracias por su fidelidad y por el glorioso privilegio que tenemos de ser herramientas en la obra de la construcción, y el gran privilegio de ver con nuestros propios ojos al Señor edificando su iglesia en medio nuestro. Amén.